Ministerios Ebenecer Tucurrique presenta. Tiempo de palabra. Tema: cartas leídas. Amén. Aquí estamos nuevamente, alegres, contentos. La Escritura dice que debemos estar contentos, ¿verdad? En todo tiempo. Inclusive dice, vuestra gentileza, dice, sea conocido por todos. Así que estamos agradecidos, iglesia. Dios nos permite volver a encontrarnos una vez más en esto que hemos llamado tiempo de palabra. Es hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, pero de una manera diferente, de una manera distinta, ¿verdad? Así como hemos aprendido que el maná lo molían y lo machacaban, dice, y que lo hacían de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios nos permite tener esta temática, así que bienvenidos, gracias por estar congregados. Es sábado 11 ya por la noche, pero aquí estamos felices, contentos, agradecidos con Dios, así que tengan la mejor de las bienvenidas. Y pastora, que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y de verdad que es un privilegio y una bendición estar aquí con las compañeras de servicio, algunos de las compañeras de servicio. Amén. Nancy. Amén, pastora, que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, pastores, que Dios les continúe bendiciendo, hermanas y hermanos en Cristo. Queremos indicarles que hemos habilitado el número 7265-5352 para que ustedes puedan por ahí escribir alguna pregunta, algún comentario que tengan, que Dios les continúe bendiciendo. Sí, amén. Sí, amén, que el Señor les continúe bendiciendo, pastores, amén. Hermanas de servicio y los compañeros que nos están conectados en este momento, que el Señor los bendiga. Sí, y amén. Qué privilegio estar hoy aquí, qué bella oportunidad nos da el Señor. Amén. Sí, amén, bendiciones, pueblo de Dios y pastores, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Y a Dios gracias por la oportunidad y a nuestros pastores por el privilegio que nos da de estar aquí en esta mesa. Amén. Si ustedes alcanzaron a ver no sé si se dice podcast, no sé si se dice anuncio, como fuera, que posteamos el día de ayer referente a este momento, y lo menciono es porque vamos a continuar teniendo un tiempo de estudio de la palabra sobre la cita que nos ocupó hace 8 días atrás, Segunda de Corintios, ¿verdad? Era capítulo 3 de Segunda de Corintios. Estuvimos hablando de lo que nosotros llamamos cartas leídas, ¿verdad? Durante todo el día de oración, otra vez hace 8 días atrás, el día sábado, estuvimos hablando de este pasaje de la Escritura, y al finalizar, a las 4 de la tarde, cuando teníamos nuestro culto general y compartíamos de la cena del Señor, tomamos la figura de Cristo Jesús como, decíamos, la mejor carta leída, el testimonio más grande, ¿verdad? Y veíamos cómo eso fue lo que hizo Cristo Jesús. En muchas ocasiones Cristo Jesús dijo, ya no solo mis palabras, mis obras dan testimonio de lo que yo hago, ¿verdad? Y así que, bueno, aquí estamos para seguir ahondando en la palabra del Señor. Dice en la carta a los Romanos también, dice cuán insondables, dice, e inmensurables, dice, las profundidades, dice, de la verdad del Evangelio, ¿verdad? Así que, otra vez, que este tiempo sea de bendición. Pastora, ¿tenías la cita? Amén. La cita... Ajá, habíamos... No la... Ok. Creo que habíamos compartido justamente Segunda de Corintios, iglesia, en el capítulo, si alguno la tiene, podemos leerlo, capítulo 3,
Eran los primeros 3 versos. Dice ¿verdad? el verso 3, Okay. lo leo desde Sí. el 1. Dice, desde el 1 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora mismo que leemos, por eso es que podríamos ir a la palabra de Dios ya termina el programa y volvemos a estudiar sobre la misma cita, como alguna vez nos ha pasado, que hemos estado hablando de Dios, nos detenemos para volver a hablar sobre lo mismo y aprendemos cosas nuevas. Yo ya acabo de aprender algo nuevo. Dice que son cartas leídas, pero que dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Tremendo eso, ¿verdad? Eso no lo vi la primera vez que hablamos de esto, ¿verdad? Ya no es nuestro propio testimonio, sino es alguien que atestigua por nosotros, ¿verdad? Hablábamos del apóstol Pablo y del motivo por el cual el apóstol Pablo le dice a los corintios o le habla de las cartas de recomendación. Estuvimos hablando de los, no sé si decir problemas, pero sí, de alguna manera problemas en el sentido de que para este momento se habían levantado muchos falsos maestros, falsos apóstoles, ¿verdad? Que eran itinerantes, decíamos, ¿verdad? Que iban de un lugar para otro y que para tener una buena aceptación le pedían a los miembros de las congregaciones o de las iglesias que les hicieran una carta. Entonces, cuando de pronto se encuentra el apóstol Pablo teniendo que abordar este tema, él les dice justamente lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo les dice, miren, Corintios, nosotros no tenemos necesidad de pedir carta a nadie. ¿Por qué? Porque la mejor carta de recomendación que tenemos es la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Que fue Dios el que nos llamó al apostolado, y es la obra que Dios ha hecho en ustedes. Entonces, alguna vez, me parece que hace muy poco hablábamos de obras y no solamente de palabras, hablando de testimonio, ¿verdad? Es decir, que se predica con hechos, ¿verdad? Mencionábamos el capítulo 23 de Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos, a los que le seguían a él, les dice, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los maestros, los escribas, los que enseñan de la ley y predican la palabra, y Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Aquí, en cuanto a esto, hablaba de la incongruencia, ¿verdad? O de la congruencia de la necesidad de estar seguros, pero no de estar seguros que otros lo están haciendo, sino de que nosotros estamos hablando, que lo que estemos hablando estamos haciendo, ¿verdad? Porque Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, ahí Pablo estaba seguro de que él no les estaba diciendo una cosa y haciendo otra, sino que verdaderamente él estaba viviendo ese evangelio que en algún momento los que lo conocieron, de dónde salió, saben que él cambió para siempre, ¿verdad? Mencionamos en algún momento el testimonio personal y hablábamos de la importancia de ese testimonio propio nuestro, ¿verdad? Mencionábamos un salmo, ahorita ya no lo recuerdo, creo que era el Salmo 101, me parece, donde el salmista dice, aún en la intimidad de mi casa, yo voy a andar en integridad, aún en lo profundo de mi corazón. Y lo traigo a colación, hermanos, es porque estábamos conversando aquí nosotros,
y hablábamos de la importancia de lo que envuelve a dar testimonio, ya no solamente como congregación, ya no solamente en el caso de cualquier cristiano, donde quiera que sea, y si usted forma parte de un cuerpo de servicio en alguna congregación, un buen testimonio, como también dice la Escritura, que los servidores, nosotros llamamos servidores, la palabra les llama ancianos, diáconos, pero el punto es que dice que tienen que tener buen testimonio de, no solo obviamente del Espíritu Santo, de los de afuera y de los de dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces mencionábamos la importancia de que nosotros demos nuestro mejor esfuerzo por, otra vez decir, por ser esa luz donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que nosotros demos testimonio. Teníamos una conversación y compartíamos una anécdota que alguna vez yo viví referente a una ocasión en la que estuvimos, la pastora necesitaba hacer un mandado y pues yo me quedé esperándola. Había una persona a la par mía en el carro y nos encontramos pronto conversando. Comenzamos a hablar de Dios, ¿verdad? Y el punto es que llegamos a una persona puntual, de la que esta otra persona me comenzó a conversar y me decía, pues, que el testimonio que él tenía de la persona, repito, de la que él me hablaba, no era para nada bueno, en lo absoluto, ¿verdad? Y él me decía muchas cosas, pero lo que a mí me llamaba la atención es que esta persona no sabía que yo conocía a la persona de la que él me estaba hablando, ¿verdad? Y como yo le conozco a esta persona, yo podía dar fe de que esta persona de la que me hablaba y me decía que, pues, que no tenía un testimonio delante de él, había cambiado. Y ahora, ¿por qué lo menciono? Porque también nosotros comentábamos sobre la importancia de cuidar nuestro testimonio, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, porque si no cuidamos nuestro testimonio, pudiera que nosotros justamente con nuestro testimonio, como dicen Romanos en el capítulo 2, cuando dice tú que te dices maestro y guía de ciegos, y dice tú también estás ciego, ¿verdad? Con nuestro testimonio nosotros podemos hacer que una persona inclusive llegue a tener un mal concepto del Evangelio, ¿verdad? Sí, o por decirlo así, también podríamos con nuestro testimonio anular la palabra, el mensaje que nosotros mismos estamos dando. Si anulamos, si hablamos a alguna persona, estaríamos y nos comportamos o damos el testimonio de otra cosa, anulamos como inmediatamente lo que nosotros estamos diciéndole a esa persona del Señor. Y entonces es cuando dicen, para hacer así mejor ni hago tal cosa, para hacer, y uno tiene que reconocerlo, ¿verdad? Ser humilde y decir, pues en algún momento uno no lo ha hecho bien y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque no se trata de nosotros, se trata de que el Espíritu Santo nos llene al punto de que Él pueda anular todas esas cosas malas que hicimos, todas esas cosas feas que reconocemos y que tal vez hemos llorado en la presencia de Dios pidiéndole que nos perdone, que reconocemos, pero que necesitamos que Él venga a hablar por nosotros ante las personas que tienen un mal concepto de nosotros. Bueno, y referente a esto que la pastora está comentando, iglesia, hermanos y hermanas aquí, no sé si recuerdan a Jesús en uno de los momentos en los que yo en lo personal digo que de las pocas veces en las que yo veo a Jesús ciertamente tomando, autoridad siempre la tuvo,
iba a decir enojo, pero es que yo tengo un concepto, no me voy a meter ahí para no salirnos del tema, porque la gente dice que Jesús se enoja, pero es que la Escritura también dice que el enojo es un fruto de la carne. Pero bueno, como sea, reprendiendo fuertemente a los fariseos, a los escribas, y por lo que ahorita la pastora decía en cuanto a eso, en el aporte del cuidado de nuestro testimonio, Jesús le dice, ay de ustedes, Mateo capítulo 23, verso 15, ay de ustedes, escribas, fariseos, y les dice una palabra muy fuerte, ¿verdad? Así les dice, hipócritas, y luego les dice, recorren mar y tierra para ganar un solo partidario. Y cuando lo han logrado, dice, lo hacen 2 veces más merecedor, y perdón, pero aquí dice, del infierno. ¿Por qué? Por su testimonio, ¿verdad? Miren hasta dónde tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Uno de los apóstoles de los padres de la misión, así yo los llamo, el apóstol Henman cuenta una anécdota donde él dice, hermanos, fallé, me equivoqué, referente a alguien que le estaba molestando y llegaba y no lo dejaba en la iglesia ni en ningún lugar y hasta en el trabajo lo buscó. Pero el apóstol dice, eran los inicios de mi ministerio y demás, y él dice, pero me equivoqué, porque dice que perdió la cabeza y se fue a correrlo detrás, ¿verdad? Sí, así es, pastor. ¿Verdad? Y qué increíble cómo, o sea, el cuidado que debemos de tener, el testimonio, tanto dentro como fuera. Aquí en el libro de Tito, capítulo 2, verso 7 dice así, Nueva Traducción Viviente, dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad Amén. Y la seriedad de tu enseñanza. ¿Y qué nos quiere decir? Lo que no podemos decir una cosa y hacer otra, como lo decía la pastora, no podemos decir con nuestra boca palabras, pero con nuestros hechos estamos demostrando lo contrario, porque estamos borrando eso, ¿verdad? Y el ejemplo, sabemos que el ejemplo arrastra, y si somos ejemplo, que sea ejemplo para bien, sí. Que nuestra integridad no se ponga en juego o no digan, ay, pero es una cosa y dentro y otra cosa afuera. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Como dice 2 de Corintios, un buen perfume, que dejemos el olor donde quiera que pasamos, pero hay olores ricos y hay olores feos. Entonces, ver y decir a qué huelo, no a qué huele la otra persona, sino pensar a qué estoy oliendo yo, qué perfume perciben las personas de las que me acerco, que me rodean, ¿verdad? Sí, amén, pastor, así como lo decía, no es verlo a otros, no, sino es verme yo, la carta leída yo, dice en Colosenses 1:10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Bueno. ¿Cuánto debemos nosotros, verdad, anhelar a Dios, anhelar la presencia de su Espíritu Santo para que cuando vean esa carta que somos nosotros, que representamos, que somos cristianos y representamos a Cristo, vean ese olor grato, como nos decía ahora la pastora, como lo hablaba este verso, ¿verdad? Que ella lo leía, hacer ese olor grato y que ellos vean y quieran algo diferente, porque ven algo diferente en nosotros. Sí, sí. Y qué fuerte, pastor, porque dice cartas de recomendación, y cartas de recomendación es nuestro testimonio. O sea, el testimonio que le demos a los demás de cómo vivimos, porque si hemos venido a Cristo, las cosas que yo hacía mal, ahora ellos tienen que ver un cambio en mí, de que ya no soy la misma. Y vea qué bonito, porque ahí mismo en el 3 dice de 2 de Corintios, dice, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Nadie puede negar, o sea, porque lo que está viendo la gente de lo que yo fui anterior a lo que soy ahora. Ahora, el pastor decía, bueno, la palabra decía, esos falsos apóstoles necesitaban cartas, pero eran falsas, o sea, no eran. En cambio, Pablo dice que más cartas necesitan ustedes que ustedes mismos, el cambio que ustedes han tenido en lo que él les ha hablado de la palabra, o sea, el cambio que ellos han tenido. Pero estos falsos apóstoles decían,
no tiene carta, Pablo no tiene carta, que es lo que lo acredita para hablarle hacia los corintios. Y lo que decía la que acabas de leer, Nancy, de la integridad, ¿verdad? La integridad es un todo, ¿verdad, pastor? O sea, la integridad se refiere a un todo, y entonces uno dice, pues cuántas veces a uno le hicieron una carta de recomendación y le dijeron un materro de mentiras. De mentiras, sí, bueno, no sé a Hablábamos ustedes, pero de eso a mí, en el día de a oración, mí una vez ¿verdad? me Sí. hicieron una carta de recomendación. Primero busqué una persona que yo sabía que tenía muchos conocidos, ¿verdad? Pero todo lo que dijo un montón de mentiras, porque dijo un montón de cosas mías, pero yo hasta me asusté y yo decía, la llevo, porque si llevo y me aceptan y me ponen a hacer un montón de cosas que yo no estoy sabiendo, pero, o sea, me recomendó tan bien, pero todo era mentira. Que ni uno mismo se lo Sí, creía. que ni yo quería entrar a trabajar porque si me ponían a hacer lo que la persona puso, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Colosenses 1:10, ¿verdad? Dice, así podrán vivir obedeciendo las enseñanzas del Señor, agradándole en todo, pero vea lo que dice, porque entonces podrán hacer buenas obras y crecer en el conocimiento de Dios, pero la única manera es obedeciendo a Dios. Para agradarle a Dios yo tengo que hablar con la verdad, Sí. porque también ustedes alguna habló de los falsos, y de ahí, si nosotros mentimos también somos falsos, ¿verdad? Entonces, No. de verdad, pedirle al Espíritu, ahora decía el pastor, esto se trata de que el Espíritu Santo more y nos posea totalmente en espíritu, alma y cuerpo, porque Sí. para que nosotros tengamos la capacidad, porque solo Él nos puede dar la capacidad de obedecerlo al punto que lo obedeció Pablo. Es que Pablo se murió, se negó, se murió en el momento en que él se volvió al Señor, porque fue un cambio radical. Pastora, y sabemos la palabra que es el manual, el cual para seguir y saber qué es lo correcto, agradable al Señor, y muy fácil para nosotros, simple y sencilla, ay sí, yo sé que tengo que hacer, ay sí, yo sé que eso está mal, ay sí, yo sé todo, mover la cabeza, pero nada hacemos con decir sí, yo sé que tengo que hacer, yo sé que tengo que cambiar, si no lo hago, Pero ¿sabes porque qué? entonces ahí no estoy, nada estoy haciendo, no lo estoy activando. Pastor, no sé si yo estaré equivocada, pero pasaría lo que dice Salmo 106, que mezclaron y aprendemos a hacer lo que las costumbres de lo que ellos, y comenzamos a mezclarnos porque sabemos lo que está bien, pero no queremos soltar aquello, no queremos dejar de hacerlo. Y ahora que la pastora dice eso, hermanos, iglesia, y es algo a lo que nosotros, uno de los motivos, bueno, cada vez que se expone la palabra en cualquier congregación donde se anhele hacer la voluntad de Dios, es para que Dios nos hable. Amén. Escuchaba una forma fresca del desarrollo de un culto el día de ayer. Dos personas conversaban, la una le decía a la otra que no le gustaba ir al tiempo de la alabanza, que la verdad que en el tiempo de la alabanza mejor se comía algo por ahí en la soda o en algún lugar, y que llegaba el tiempo de la prédica. Entonces la otra persona se vuelve y le dice, mira, te estás perdiendo de una parte muy importante del culto, le dice, y le dijo lo siguiente, le dice, cuando nosotros alabamos a Dios, es el momento de dar nosotros. Y cuando nos sentamos a escuchar la palabra, es el momento de recibir lo que Dios tiene para... Y me llamó tanto la atención, aunque obviamente lo sé y sabrá Dios cuántas veces lo habremos dicho, pero lo escuché como si nunca hubiera pasado, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué lo menciono? Porque cada vez que nos sentamos para meditar de la palabra, tiempo de palabra, nuestro deseo es que juntos con la palabra aprendamos de lo que tenemos que hacer. Si nuestro testimonio alguna vez no fue, o no ha sido, o no ha estado siendo el que Dios quiere que sea, otra vez, 2 Corintios capítulo 3, cartas leídas al mundo.
pues este tiempo Dios lo escogió, y si ahora mismo estás ahí detrás de, puede ser un televisor, una computadora, un teléfono, donde quiera que estés, si ahora mismo y Dios ha hablado a tu corazón en estos primeros minutos, puedes tener por seguro que es que Dios quiere que como hijos de Dios corrijamos las áreas de nuestra vida que no están bien, ¿verdad? No siempre va a ser fácil, pero tenemos a Dios de nuestra parte. Mencionábamos la anécdota que conté de las dos personas, lo llevábamos a la Biblia y mencionábamos el momento en el que aquel hombre, Bernabé, creo, en la carta a los Hechos, que dice que dio su mejor esfuerzo para que los discípulos, los apóstoles, creyeran en el cambio que había tenido el apóstol Pablo, porque no le creían. ¿Por qué? Porque el testimonio de Pablo, decíamos que Pablo era alguien que estaba sinceramente equivocado, ¿verdad? Porque él creía que él estaba haciendo el bien, pero su testimonio era contrario al de un hijo de Dios, y luego le fue tan difícil que lo lograran. Dice que la gente se impresionaba, porque decía, pero si este hombre apenas hace un tiempo atrás era todo lo contrario, ¿verdad? Sí, tal vez se preguntaban lo que dice en Santiago, en el capítulo 3, que dice que de una misma fuente, dice, no pueden salir dos aguas, o da agua dulce o da agua salada, pero dos aguas no se pueden dar, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice que en un momento, digámoslo así, tal vez de debilidad del apóstol Pedro, dice que el testimonio, el apóstol Pedro lo comenzó a dejar como por el suelo, como abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo, hermanos, a aquel momento en el que Pablo dice que tuvo que reprender a Pedro fuertemente, ¿verdad? Porque estaba teniendo doble cara. Era una carta leída, pero entonces como a dos. Pastor, sí. Pero ahí qué bonito, ¿verdad? Porque también estamos viendo la otra cara también de la moneda del testimonio. Bueno, en Juan vemos cómo él recomienda a 3 personas, ¿verdad? A una no la recomienda muy bien, pero a Gallo y yo creo que sí, a Diótrefes le habla muy bien de ellos. Cuando nosotros a veces pensamos, es que yo, pero deberíamos de pensar más en qué piensan los demás de nosotros, porque las cartas son ellos las que escriben de nosotros, son ellos los que hablan de nosotros, entonces qué piensan los demás de nosotros, pero también lo que acabas de decir, pastor, de Santiago, ¿fue que le dices? Sí, de cómo nosotros deberíamos de preocuparnos y también ocuparnos por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Porque dice, nadie tenga un concepto más alto del que debería de tener, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, pastora, nosotros mencionábamos el capítulo 23 de Mateo también, creo que lo hicimos ahorita, me parece, cuando Jesús dice, ustedes van por todo el mundo ganando una alma, y una vez que la ganan, con su testimonio la hacen, ¿verdad?, 2 veces más merecedora del infierno, ¿verdad? Pero el motivo por el que el Espíritu de Dios nos está guiando a tener este tiempo hablando de nuestro propio testimonio, no para sentirnos acusados. Hermanos, iglesia, miren, Dios no es ese Dios. La Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cuando alguna vez usted y cualquiera de nosotros nos sintamos confrontados con nuestra propia verdad, puede usted tener por seguro que lo que Dios está buscando es que nosotros nos humillemos. Yo cada vez que hablo de confrontación, lo primero que viene a mi mente es Jesús con la mujer samaritana. Primero le dice todos los pecados. ¿Cuántos esposos has tenido y el que tienes ahora, el número que llevas, ¿verdad? Pero luego le dice, pero si tú bebes de esta fuente, porque lo que Dios quiere es que nosotros al final nos humillemos. Ciertamente,
tenemos que cuidar nuestro testimonio. Eso es vital, iglesia, eso es tremendo. Y si alguna vez, por alguna razón, nosotros hicimos caer a alguien, ¿verdad? Pues acogernos a la misericordia de Dios, ¿verdad? No juzgarnos a nosotros mismos. Líbrenos, Dios, de que alguien, cuando alguna vez veamos nosotros a alguna persona en algún lugar queriendo hacer la obra de Dios, y entonces nosotros decir, ese de qué habla, ese, si yo lo conozco, si yo sé, no, porque cuando vinimos a Cristo, sí, y cuando vinimos a Cristo es para tener un cambio en nosotros, ¿verdad? De hecho, hay unas versiones de 2 de Corintios, capítulo 5, creo que es cuando dice, ¿dónde es que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vivo. Hay unas versiones que dicen, no dicen las cosas viejas pasaron. Hay unas versiones que dicen las cosas viejas van pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús podemos encontrar una nueva oportunidad. Gálatas más bien, Gálatas 2:20, en Cristo Jesús podemos encontrar una nueva oportunidad para que nuestro testimonio cambie. A eso me refería con que a veces le podemos dar un cambio a la moneda. Sí, porque, por ejemplo, Pablo exhortó muy fuerte a Pedro, ¿verdad? Pero Pedro se la pasó, o sea, él reconoció, eso, sí. Porque porque aquí es verme a mí. Sí, es verme a mí, no pasa nada, Maquita. La cosa es que estamos en vivo, entonces no pasa nada, no se preocupen. En lo que les estaba diciendo antes de que se nos regara el agüita, era de Pedro, que él aceptó, pero pastor, chiquillas, no fue una corrección así como que bonita. Porque fue delante de gente, ¿sí? Y la humildad, pastor. Lo que estaba diciéndole no era así como que mira, Pedro, mira, no le fue, sí. Fue bien fuerte. Dice que cara a cara, dice, sí, en medio de todo, le dijo, ¿verdad? Hipócrita, sí. De que, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Pedro decimos, Pablo exhortó a Judith, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido la respuesta mía? Sí, entonces, sí. Uno va aprendiendo conforme pasan los años, digamos, sí, por amén. Uno, y uno dice, Señor, de verdad que como dijo aquel Job, a veces lo oímos y a veces lo conocemos, pero necesitamos buscarlo para estar cara a cara con él, ¿verdad? Bueno, y vean esto, iglesia y hermanas, miren, vean esto que acabas de decir, pastora. Esto es bonito, de verdad que Dios es tan lindo, ¿verdad? Porque mire, el apóstol Pablo tuvo un momento donde él buscó a los que de alguna manera había ofendido. Y yo me atrevo a decir, por lo que está aquí en la Escritura, que él les dijo, miren, pero yo estaba equivocado, yo cometí un error. ¿Verdad? Me refiero a Gálatas, al capítulo 1, al verso 13. El apóstol Pablo dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla. Vea qué tremendo. Él da testimonio, ¿verdad? Él es consciente de los errores. Como si alguna vez él hubiera podido tal vez encontrarse con alguien, como cuando se encontraron aquellos, Jacob y Esaú fueron los que se encontraron, ¿sí? Ok, de alguna manera, porque dice que Jacob se postró ante su hermano y le pedía perdón, ¿verdad? Pero al principio salió para matarlo, sí, o sea, lo quería matar. Sí, mientras que el otro en su principio lo que quería era, seguro, él decía, en el momento que me lo encuentre le aprieto el pescuezo, ¿verdad? Pero al final se terminó postrando 7. Sí, y se abrazaron juntos, ¿verdad? Se abrazaron juntos. Es decir,
sí, otra vez, cuidemos nuestro testimonio, claro, cuidemos la manera en la cómo somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, eso dice la Escritura, pero solo por si acaso, solo por si alguna vez cualquiera de nosotros hubiera podido haber perdido su testimonio delante de quien fuera. Dice la Escritura en Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 21, dice, tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que tú oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces, ¿verdad? Sí, y es ahí donde no es que lo ponen a usted entre la espada y la pared, es que usted debe, cuando el Espíritu Santo está a usted, el Espíritu mismo te hace reconocer que tenés que quedarte callado en ese parrafito, ¿verdad? Que es cierto. De hecho, aquí Juan le da un consejo a Gallo. Si querés lo lees, Magali, en tercera de Juan 1:11. Sí, amén. Dice así. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Amén. Sí, pero ahí donde dice, no imites lo malo, imita lo bueno, es porque todos tenemos conciencia de que es malo y de que es bueno. Y muchas veces lo hacemos porque sentimos que es malo, pero no está mal, que no le hacemos daño a nadie si lo hacemos, lo pensamos, porque pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos muchas veces en el que está a la par mía, si tal vez lo que yo hago le puede ser ocasión de caer, ¿verdad? Porque más que todo deberíamos de pensar en eso. Sí, pero y qué bonito este hombre Demetrio, ¿verdad? Ya me acordé de un anuncio que había hace unos años, pero ¿cómo decía? No comas Demetrio. Sí. Ya, toma tu salandrio, decía. Sí, ¿verdad? Pero qué bonito el testimonio, ¿verdad? Era un hombre de testimonio. De la misma manera como unos versos anteriores a esos, se habla de la hospitalidad de Gallo y cómo dice que Gallo era un hombre que tenía buen testimonio de toda la gente, ¿verdad? Sí, pero también se me viene en la mente, no sé si lo buscas, Nancita, cuando dice que Moisés, cuando dice que Moisés le resplandecía la gloria de Dios, pero después en un tiempo cuando bajó, bajó, esa gloria se fue opacando. Y qué fuerte porque Dios quiera que siga Él resplandeciendo en nosotros, pero ¿y si se opacó y no la estamos viendo? No, tremendo. Si la vemos nosotros y decimos es que yo, pero si los hermanos no tienen que verla. Sí, amén. Tenemos que procurar para que esa gracia de Dios Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús dijo, otra vez dijo, ustedes son la luz del mundo, también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y cuando habló de la sal de la tierra, como si de alguna manera pudiéramos unirlo al testimonio, iglesia, cuando Jesús dijo, hablando de la sal de la tierra, recuerden que Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿verdad? Ya no va a tener el efecto. Y yo repito una vez más, y siempre la humillación, como hacía el profeta Daniel, que se humillaba y decía, hemos pecado, aun cuando él se había guardado en integridad. Pero ahora menciono la humillación, ¿por qué, hermanos? Porque si la sal pierde su sabor, dos cosas van a pasar. Una, ya el evangelio pudiera dejar de surtir efecto en alguien. Pero no porque el evangelio sea una mentira, o sea, una blasfemia, una fábula. No por el evangelio, sino por el testimonio que otros vieron de esa sal que ya perdió su sabor, ¿verdad? Y en cuanto a la sal,
ya lo acabas de decir, mi amor, en cuanto a la sal, lo que ahí dice es tremendo. Dice, bueno, ya no sirve, ¿verdad? Que nos libre Dios de guardar nuestro testimonio, ¿verdad? Que nos libre Dios. Claro, eso no quiere decir que alguna vez no vayamos a equivocarnos, no vayamos a fallar, pero de eso, a no preocuparnos nosotros por vivir en integridad, hay un abismo de diferencia. Pastor, ahora conversábamos antes de empezar de algo y ahorita me acordé sobre Jonás, de la palabra que él le dio a Nínive, que fue tan práctico, o sea, tan obediente, pero lo que impactaron esas palabras, pero la pregunta que ellas hicieron fue, ¿por qué el pueblo recibió esas palabras de Jonás siendo tan prácticas? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Era que era un hombre de testimonio para que lo recibieran, ¿o qué pasó ahí? Bueno, en Jonás pasó un cambio tan radical. Veámoslo, lo que la pastora acaba de aportar de Jonás, de dos maneras. Uno, que no dio un mensaje de una cátedra, ¿verdad? De esos que, como alguna vez uno de los pastores, que la pastora y mi persona nos formaron durante algunos años, cuenta el pastor, y yo lo conversaba aquí en la congregación, termina la campaña, él va para su casa y él escucha una voz que le dice, wow, qué tremendo, qué fuerte. Y entonces él entiende que Dios le está hablando y que él cuenta la anécdota que Dios le está diciendo, qué palabra, qué tremendo, qué bárbaro. Y entonces él nos cuenta, él nos dijo ese día que él le dijo a Dios, Dios, ¿viste que? Y entonces Dios se volvió y le dice, tan profundo que ni yo entendí. No fue ese Jonás, no fue ese Jonás. En Jonás, algunos de los estudiosos de la Biblia dicen que como estuvo 3 días, ¿cómo se dice? Los líquidos por dentro, en este caso del animal, cuando usted ingiere algo, su estómago, los líquidos comienzan a trabajar. Entonces algunos dicen que quien salió a predicar era literalmente como, no sé si decir un fantasma o algo así, ¿verdad? Porque su carne había estado siendo, el punto es que había un cambio evidente, sí, pero, pastor, en ese Jonás. Lo que a mí me impresiona fue lo que sucedió a raíz de eso. Nancita, si querés lo lees ahí, que vos que lo tenés, porque cómo impactó el pueblo. Sí, ajá. Amén. Sí, leamos. Dice así, a partir del verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cubran de cilicio hombres, animales y clamen a Dios. Bueno, su mensaje, otra vez, no fue, yo diría que más bien demasiado claro, ¿verdad? Sí. Pero ese mensaje tan chiquitico metió al rey, metió a los niños, metió hasta a los animales. Ahí decía, algo así como lo que testifica el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo justamente le habla a los corintios y les dice, cuando estuve entre ustedes, no estuve con excelencia de palabra, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque ese es nuestro mejor testimonio. No sé cuánto vamos de tiempo, nos indican allá los técnicos, pero a mí ¿cuánto llevamos? 5, faltan 5. Ok, estamos a punto de terminar entonces, iglesia, pero déjeme
terminar este aporte del apóstol Pablo, dice, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Nuestro mejor testimonio es la obra evidente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Pastor, yo meditaba en eso, perdón, porque yo decía, en cuanto nosotros le permitamos cada vez más al Espíritu Santo que venga y trabaje en mi vida, que venga y que vaya quitando eso que no es agradable delante del Señor, Él va a venir dándonos de sus regalos, Él va a venir bendiciendo con sus frutos y eso se va a reflejar. Entonces, al verse reflejado, eso es como una carta de recomendación que se está exponiendo ante mis hermanos, ante las personas que quizás conocían a la antigua Nancy. Por eso dice la palabra que debemos de ser llenos, porque sin Espíritu Santo no somos nada, ¿verdad? Y pastor, permíteme leerle, y hermanas, 2 Corintios 5:11, que dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Tremendo. Lo que nos hablaba la pastora de este varón que Pablo le habló de Dios. Así, ajá. Sí, amén, pastor. Siguiendo un poquito como lo comentaba nuestra compañera Lolita, dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces yo veía y yo decía, qué importante, porque de qué estamos llenos, qué se va a escribir en nuestra carta, porque es lo que nos representa. Y si nosotros decimos que representamos a Cristo, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿De qué nos estamos alimentando? Alguien tal vez podría decir, porque pues ciertamente el propósito por el que Dios permite que tengamos un tiempo de estudio como estos, hermanos, y otra vez déjenos decirle gracias por estar ahí congregado. Déjenos también volver a recordarle el número de teléfono, porque nuestro deseo es, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de nuestra cabeza apostólica también, el apóstol Juan Castillo, de el cuerpo pastoral de Ministerios Ebenecer en Costa Rica, si usted tiene alguna inquietud, cualquier pregunta que usted tenga, que usted la escriba, que usted nos las envíe, porque otra vez queremos juntos aprender. No vaya usted a pensar que nosotros pensamos que somos dueños de la verdad absoluta. El único dueño de la verdad absoluta es Dios, ¿verdad? Pero nuestro deseo es que crezcamos juntos, crecer juntos. Y repito, si ahora mismo, si alguien ya está congregado y diciendo, bueno, después de escucharlos, hermanos, o como fuera, usted dice, yo tengo que reconocer que del todo no he sido el mejor testimonio. Nos quedó muchísimo tema por avanzar, nos faltó por hablar del buen testimonio como miembros de una iglesia, nos faltó hablar del buen testimonio en la enseñanza de los hijos, nos faltó hablar del buen testimonio que daban las iglesias de Macedonia en cuanto a sembrar en el reino de Dios. Nos faltó hablar de, por ejemplo, un Ananías como un hombre de buen testimonio, como fuera. Pero sentí en mi corazón decir esto. Si alguno de nosotros, o si usted que ahora mismo está ahí sentado, usted dice, yo no he sido el mejor testimonio. Miren, no olvide una cosa. La sangre de Cristo tiene poder. Y la Escritura dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, hablando de Cristo Jesús, dice, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra. Y tal vez viene a mi mente porque el acta es como una especie de carta. Una carta que se lee y entonces dice, pero lo que aquí dice, literalmente lo pone a usted en una posición de lo que le toca es la horca nada más, ¿verdad? Ya es lo único que tiene derecho. Sí, pero Cristo Jesús anuló el acta de decreto, ¿verdad? Recordemos el número. Amén, claro que sí, pastor. El número es, hermanos, 7265-5352. Amén. Déjenos ahí su
su inquietud, su mensaje, de cualquiera inquietud que usted tenga. Oye, pastora, ¿nos despedimos? Bueno, sí, amén. De verdad una bendición, y hermano y hermana y los que estamos aquí, Sí, tengamos algo presente. Si algún testimonio mío o de alguien ha anulado, no permita que el testimonio de alguien anule la palabra de Dios en nuestras vidas, sino busquémoslo con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en mí, seguirá haciéndola en usted, y trabajemos juntos para que la palabra de Dios sea predicada y sea un aroma fragante para este pueblo. Amén. Y buenas noches, muchas gracias. Sí, amén. Muchachos. Bueno. Que Dios les continúe bendiciendo, buenas noches y a seguir adelante. Amén, así es. Sí, amén, así es. Buenas noches y que el Señor les bendiga, y Dios primero. Nos vemos en el próximo programa. Sí, amén. Amén. Permiso, pastor, pero quiero cerrar con esta última cita de 2 Timoteo 2:15, que por cierto fue el lema de nosotros. Dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios como que te tomará en cuenta para el trabajo de Él, para la obra de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo lo único que quiero decirles es que en esta noche que cobremos ánimo y nos levantemos en el nombre de Jesús y prosigamos hacia esa meta, ¿verdad? Amén. Que Dios nos encuentre aprobados para trabajar para su reino, amén. Sí, amén. Somos esos llamados para llevar el mensaje en este último tiempo, y que el Espíritu Santo nos capacite, ¿verdad?, para poder hacerlo. Así que bueno, hermanos, gracias por otra vez haber estado congregados. Nos encontramos, si es la voluntad de Dios, si no viene el arrebatamiento, en un programa similar a este. Así que bueno, que Dios les siga guardando, que Dios les siga protegiendo a todos. Amén. Nos vemos. Esto fue Tiempo de Palabra.